En este programa Transforma, una estrategia para el logro de metas, Julián del Ángel, coordinador de Grupo Freedom en Monterrey, Nuevo León, qué tan importante se vuelve la búsqueda de la espiritualidad, el encontrar un camino de crecimiento interno y no solamente el perseguir metas allá afuera. Fíjate que hemos encontrado, amigo Gabriel, que a través de el tú cultivar internamente una vida espiritual, eso te va a garantizar que tú puedas experimentar una transformación externa, porque en el interior de cada uno de nosotros hay un vacío que naturalmente todos tenemos. Ese vacío se puede traducir a esa pregunta que todos nos hacemos en algún tiempo de nuestra vida, en algunos momentos en los que meditamos, reflexionamos acerca de la misma existencia. ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es la razón de ser de todo lo que hago en el día a día? Y bueno, brota una respuesta a la cual me ha llevado ya algunos años de preparación, de investigación, de estudio. Y la respuesta es bien sencilla, amigos, que cuando tú aprendes a conectarte con esa fuente divina, esa fuente de poder que muchos le llamamos Dios, como tú la concibas, pero es una necesidad que tiene el ser humano, la vida espiritual. La vida espiritual es aquella forma en la que tú a veces, a través del meditar en la existencia, en todo lo que está creado físicamente, te va a llevar a conectarte con esa fuente espiritual, con esa fuente divina que muchos la concebimos como Dios, como el creador de todas las cosas, y a través de tu poder tener un contacto consciente con ese poder supremo, con esa fuente divina, te da a ti interiormente una razón de ser. Le encuentras sentido a todo lo demás. Si no tienes esa parte espiritual en tu vida complementada, si tú no tienes esa parte espiritual ejercitada, los momentos de crisis, los momentos de prueba, los momentos difíciles en tu vida te van a llevar, te pueden arrastrar a un fondo de crisis existencial, de ansiedad, de sufrimiento, de dolor, incluso de mucha depresión. Por eso es importante cultivar una vida espiritual. En este programa Transforma, cuando hablamos de la espiritualidad, hacemos referencia a no entenderla básicamente como un tema religioso, sino como un tema de crecimiento, de ayuda hacia los demás, porque bueno, estamos partiendo, Julián, de la idea de que si nos enfocamos únicamente al crecimiento egoísta, individualista, pues el único destino para ese camino es la sensación de vacío, una pérdida de sentido con el correr de los años, en donde no importa cuántas metas se logren, si estas no son compartidas, pues van a acabar generándonos una sensación de inutilidad, de vacío y de sinsentido. En la espiritualidad, ¿qué tan importante se vuelve, bajo esta óptica, Julián, el servicio a los demás? El servicio a los demás es el combustible, es el oxígeno que todo ser humano debe de beber, debe de tomar, debe de adquirir. ¿Por qué? Porque si yo no tengo prácticas de la vida espiritual, mi vida espiritual se vuelve anémica, se vuelve pobre. Y el practicar la espiritualidad es de manera sencilla para que todos lo entiendan, para que todos comprendan de qué se trata el poder practicar esta vida espiritual. Tiene que ver mucho con el servir a los demás. Tú y yo a veces caemos en una monotonía de vida en la que nos ensimismamos o nos encerramos en una forma egoísta de ver las cosas o de hacer las cosas para el beneficio, para el beneplácito de cada quien. Y nos olvidamos de nuestro alrededor, nos olvidamos del prójimo, nos olvidamos del que necesita algo que tú pudieras tener, a lo mejor no en abundancia, a lo mejor limitadamente, pero te aseguro que todos, escúchenlo bien, todos tenemos algo que dar, algo que compartir a los que nos rodean. Y yo he aprendido
a que de lo que Dios me provee, de lo que la divina providencia llega a mi vida y me permite tener, de eso siempre volteo a mi alrededor con quien poder compartirlo. Siempre afuera de un hospital va a haber alguien que, te aseguro, un lonche, un vaso de agua, una taza de café, la va a esperar, la va a necesitar. Y si Dios me ha permitido a mí tener para poder proveer a esa persona que está necesitada, yo debo de ser movido a misericordia y poder llevar una ayuda a aquel que lo necesita. Ahí es donde crece y ejercitas tu espiritualidad, el servir a otros. Ahora, hay personas en tu familia que puedes ayudar. A lo mejor ayudar no es meramente con algo físico o monetario. También puedes ir a ayudar a realizar alguna actividad de limpieza, por ejemplo. Recuerdo que en alguna ocasión había una persona que estaba inhabilitada físicamente y ya era una persona de edad avanzada y nadie de los vecinos se preocupaba por ir a ver qué necesitaba en su casa, quién le ayudaba a mover algo. Y cuando me tocó visitarlo, encontré una condición deplorable en la que estaba esta persona. Y nada me costó abrocharme el mandil y ayudarle a limpiar su hogar, ayudarle a transformar ese espacio donde esa persona se le complica moverse. Y pues bueno, en el olvido total de la familia, Dios me puso en el corazón poder ayudarlo. Y miren, viene una riqueza espiritual a tu corazón cuando ayudas a alguien que está necesitado. Y es ahí donde tú y yo podemos practicar. Ojo, aquí es practicar, hacer, moverte a realizar algo por alguien más que lo necesita. Y ahí es donde se fortalece tu vida espiritual, cuando tú y yo servimos a otros. Se dice que la fe es como un músculo, Julián, que si no se ejercita con regularidad, en los momentos en los que se requiere un despliegue inusitado de fuerza, pues ese músculo no va a responder a una situación de emergencia, por ejemplo. Podemos considerar que pasa lo mismo con la espiritualidad si no establecemos este puente, esta comunión con la conciencia superior, Dios, el Padre, como le querramos llamar, energía universal. Si no hay ese vínculo consciente de diario, sostenido por nosotros mismos, se puede considerar que, bueno, es más difícil que la fe responda ante momentos de dolor, de incertidumbre, en la enfermedad, en la tragedia. ¿Qué tan importante se vuelve el diario ejercicio de la fe? Claro, Gabriel, eso que dices es muy relevante en la vida espiritual de cada uno de nosotros. En ocasiones, cuando estamos en una crisis, cuando enfrentamos un problema, queremos hacer recurso de acudir a la fuente divina de poder que crea milagros, que realiza el todo aquí en la tierra. Y claro que sí, nuestro Padre Celestial, movido por la misericordia, obra a través de la fe que tú y yo podamos tener. Pero es más poderoso, es de mayor impacto cuando tú aprendes a cultivar y a desarrollar esa fe cuando todo está bien. Porque si nada más acostumbras a decir, ay Dios mío, ayúdame, cuando estás metido en un problema, cuando te tocó enfrentar una crisis, pues bueno, la respuesta a esa fe, a ese clamor, a esa plegaria que tú eleves al cielo, a veces y en la mayoría de los casos no va a haber una respuesta, no va a haber una contestación sobrenatural ante la crisis, ante el problema, ante la situación en la que te vaya a tocar vivir. Ojo aquí, pero si tú eres alguien que fue precavido, si tú eres alguien que atendió el consejo de cultivar y entrenar tu fe cuando todo estaba bien, te aseguro que el día que te toque enfrentar un problema, una situación difícil, va a haber una pronta salida, va a haber una pronta resolución a ese tiempo de tormenta, a ese tiempo de dificultad. Porque previo a que llegara el momento de la prueba, previo a que llegara el momento de la crisis, tú te estuviste entrenando a través de prácticas espirituales que ejercitan tu fe.
Y te menciono de manera sencilla cuáles son esas prácticas que yo he descubierto a lo largo de mi caminar en la vida espiritual que han fortalecido mi fe para enfrentar los momentos de crisis. La primera que te puedo compartir es la oración. La oración y la meditación de lo que leemos que trae riqueza espiritual. Cuando tú agarras un libro que trae riqueza espiritual y reflexionas en ella, meditas en ella, eso ejercita tu fe. Te decía en una cápsula pasada que cuando tú sirves a los demás, ahí también se entrena tu fe, porque cuando todo está bien, cuando tú tienes lo suficiente y eres compartido, ayudas a alguien, ahí también se fortalece tu fe en el servicio a los demás. Y como un tercer aspecto que te puedo decir es cuando tú aprendes a ser agradecido, la gratitud con la divina providencia, con el Padre, creador de todas las cosas, con el Eterno. Cuando tú eres agradecido con Dios de todo lo que tienes de manera diaria en tu levantar y en tu acostar, tú piensas con gratitud, tienes pensamientos de agradecimientos a Dios, de que todo lo que tienes en el tiempo bueno, si tú aprendes a ser agradecido con Dios, créeme que la fe en tu interior se va a fortalecer. Y cuando venga el tiempo malo, vas a poder llegar al punto de hasta dar gracias por las temporadas difíciles, porque de todo aprendemos algo. Y cuando tienes una fe inquebrantable, te das cuenta que hasta lo malo en algo te ayudó y algo de aprendizaje significativo dejó para tu vida. Por eso debemos de entrenar nuestra fe y aprender a cultivar la fe cuando todo está muy bien.